El Museo Naval de Madrid expone una estatua que es todo un tesoro. Es esta que les estamos mostrando, es la estatua de Blas de Lezo. Está diseñada, por supuesto, por Augusto Ferrer Dalmau, ¿no? Hombre al que ha retratado en innumerables ocasiones. Blas de Lezo y Olavarrieta, el gran marino guipuzcoano, fue un almirante español que se ganó ese sobrenombre por sus numerosas heridas de guerra. Tuerto de un ojo, un brazo inmovilizado, falto de una pierna con una pata de palo, no dejó de ser un valiente soldado al que llamaban el medio hombre. Está considerado como uno de los mejores estrategas de la historia de la Armada Española y es conocido por dirigir, junto con el virrey Sebastián de Eslava, la defensa de Cartagena de Indias durante el asedio británico de 1741. Tenemos comunicación con Antonio Ríos Martínez, vicepresidente de la Fundación Blas de Lezo. Don Antonio, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Bueno, cuéntanos, ¿qué supone la figura de Blas de Lezo? La figura de Blas de Lezo supone bastantes cosas y en diferentes ámbitos, ¿no? Una que suele pasar inadvertida es que llega a teniente general una persona con una gran discapacidad física, ¿no? Le faltaba una pierna, no tenía visión de un ojo y no tenía movilidad del brazo derecho, ¿no? Imagínese hoy cualquier persona que tenga esas deficiencias, ¿a dónde llega? Pues lo más a vivir del subsidio o trabajar para la ONCE en un kiosquito, ¿no? Blas de Lezo, además de esto que creo que es importante dejarlo claro, a Blas de Lezo se le deben muchas cosas. Le debemos que hoy 400 millones de personas hablemos el mismo idioma. Se le debe que esos 400 millones de personas, su gran mayoría, sean cristianos y católicos. Y una tercera cosa un poco más discutida, pero que sería, lo puedes poner en cualquier momento, más largo, la victoria de Blas de Lezo en Cartagena de Indias es el embrión de la independencia de los Estados Unidos de América. Aunque fíjese si ha sido importante Blas de Lezo. Bueno, y no solo eso, es quizá una de las mayores gestas de batallas navales que podamos encontrar a lo largo de la historia, ¿no? Sí, con los ingleses, bueno, los ingleses la mayor derrota de su historia, ¿eh? Y bueno, es una de las muchas que tenemos, porque los ingleses en guerras y en batallas ganaron muy pocas a los españoles. Bueno, en el cine muchas, en el cine demasiadas, ¿no? Pero en la realidad muy pocas, ¿no? Pero en el asedio a Cartagena de Indias, la gran diferencia numérica es abismal. O sea, cuando se presenta Vernon ante las murallas de Cartagena, cuenta con 189 buques, ¿no? Blas de Lezo tiene 6. El número de tropas pasa de los 30.000 hombres. El virrey Eslava con Lezo cuentan aproximadamente con 3.000, ¿no? La diferencia era muy grande. A favor, pues Vernon no conocía el Caribe, no era un hombre tan preparado como don Blas, ni mucho menos, y Blas de Lezo ha pasado la historia por muchas cosas, pero yo creo que si hubiera que destacar algo en su perfil militar es la estrategia. Es un gran estratega. ¿Y cree usted, señor Ríos, que la figura de Blas de Lezo está debidamente valorada en España? No, pero no solamente la de Blas de Lezo, hay cientos de héroes que ni siquiera les ponemos nombre, ¿no? Lo que pasa es que en España, y usted lo sabe mejor que yo, estamos pasando un tema que a mí me preocupa, que es del olvido a la leyenda negra y a la leyenda rosa. Yo, si Dios quiere, dentro de muy poco tiempo, en el mes de mayo, voy a dar una conferencia sobre Blas de Lezo, que se llama Blas de Lezo, Historia y Leyenda. Quiero separar la historia, lo que tenemos contrastado, a lo que nos hemos imaginado, hemos escrito y cosas de esa. Le voy a poner un ejemplo. En el Museo del Prado, en el Museo Naval, hay un cuadro que es el apresamiento del Stanhope. Si uno aprecia el cuadro, si uno lo aprecia con detalle, vemos que en ese momento Blas de Lezo sirve en la Armada francesa. El barco que lleva a Blas de Lezo lleva la bandera española. Primero. Segundo, lo más importante, no hay constancia de que existiera ese barco. No hay documentos en ningún sitio de que existiera el Stanhope. Bueno, lo cuentan en todas las novelas, yo lo veo muy bien. Pues para popularizar más a este gran héroe, pero igual que eso hay muchos temas que, que se han sacado desde la ficción
y están ahí. El cuadro del Museo del Prado es que se pinta mucho después, se pinta en 1800, ¿no? Por un pintor que era a su vez conservador del Museo del Prado, ¿no? Hay muchas cosas de Blas de Lezo que no se conocen, y las que se conocen, algunas no son verdad. Se cuenta en casi todos los libros que, siendo muy joven, en el apresamiento de unos barcos ingleses en el Cantábrico, como premio, le permiten llevar esos barcos a pasajes. Blas de Lezo en aquel momento no mandaba ningún barco. Blas de Lezo empieza a mandar barcos como comandante del navío a partir de que pasa a la Armada Española. Pasa exactamente ya cuando Blas de Lezo tiene 24, 25 años, ¿no? En aquella fecha, como hoy, ser capitán de un buque de guerra con 16, 18, como en algunos novelistas cuentan, es eso, cuento. Y cuéntenos, señor Ríos Martín, ¿qué es lo que hacen ustedes? ¿Qué tipo de actividades llevan a cabo desde la Fundación Blas de Lezo? Fundamentalmente investigación. Recientemente, en el mes de octubre, fue el último viaje a Cartagena de Indias, y, por ejemplo, en Cartagena, cada vez que en los viajes que he hecho, siempre he preguntado por los diferentes fuertes, que los conozco casi todos, pero nunca había podido localizar, no me decían dónde estaba el famoso fuerte de San Luis de Boca Chica, ¿no? Estaba en Boca Chica, pero el sitio. En este viaje hemos conseguido identificar y acotar el sitio exacto del fuerte de San Luis de Boca Chica y las baterías que lo protegían. Y bueno, llevamos tiempo buscando, apoyando, investigando sobre la tumba de Blas de Lezo. En lo último hemos encontrado algo que apunta a que pueden ser sus restos. Tengo cedido por Patrimonio de Colombia un hueso en el que haremos lo antes posible unas pruebas de ADN para ver si puede ser. Hay un estudio antropológico que los pocos datos que nos da coinciden. Igual que eso, pues vamos a organizar talleres en Cartagena de Indias para temas históricos, como es la recreación histórica, como es la realización de maquetas, o sea, preparar a profesores que a su vez formen gente para hacer maquetas, para hacer soldaditos, para hacer uniformología, etcétera, demás. En este momento, todo este proyecto, vamos de la mano con la Fundación Museo Naval, que estamos a punto, espero que en este mes de abril se quede firmado un acuerdo de colaboración para estas y otras actividades. Don Antonio Ríos Martín, vicepresidente de la Fundación Blas de Lezo, muchas gracias por atender la llamada de Los Intocables. A usted, don Javier, muchísimas gracias, muy amable. Muy buenas noches. Blas de Lezo, ¿qué le voy a decir a usted? Uno quizá de las figuras más admiradas, ¿no? A las que podemos esculpir, pintar, observar, analizar y estudiar. Sí, yo he pintado a Blas de Lezo, he hecho algunas cosillas, y ahora estoy metido, me han metido, Álvaro Sainz de Heredia, en esta producción que quiere hacer de la serie de Blas de Lezo, en la que está buscando fondos, que ya me ha enseñado el guión, y yo voy a entrar como asesor o como director artístico, no se me quiere meter, hasta creo que me quiere dar un pequeño papel de un pintor que sale allá, me reía el otro día mucho con él, pero sí, es un proyecto que está en marcha. ¿No le dé el papel de Edward Vernon, que no, es el que pierde? No, pero digo que sigue, lo de Blas de Lezo sigue, y ahora ya va al cine, y entonces hay un proyecto ambicioso, yo creo que se va a conseguir el dinero para este proyecto. Figura histórica donde las haya, sin lugar a dudas. Gran marino y gran estratega, quizá uno de los primeros y más grandes de la historia militar y naval española, ¿no? Es que hablar de Blas de Lezo es hablar de España. Hablar de Blas de Lezo es hablar del coraje, de la gallardía de unos españoles que defendieron lo indefendible. Entonces es nuestro legado, son nuestros abuelos, son nuestros bisabuelos, tatarabuelos. Entonces hay que conocerlos, hay que sentirse orgullosos, porque si no, ¿de qué te vas a sentir orgulloso? Este guipuzcoano, esos tantos vascos que bajo bandera española fueron a surcar los mares, ¿no? Para la gloria del Imperio Español. Es que eran vascos y eran los más españoles en aquella época. Yo cuando era pequeño, el portero de la selección española tenía que ser vasco. Y entonces, ¿por qué? Porque eran los que defendían España. Y entonces, fíjate cómo han cambiado las tornas. Es como los catalanes, tú lo sabes, los Javier, que somos, sí. Hemos defendido siempre España, nacimos diciendo que éramos españoles y ahora nos dicen que somos otra cosa. Entonces, ¿qué está pasando en este mundo, en esta España? Ajá. Yo creo que hay que poner un poquito de orden y historiadores, periodistas, televisiones, empezar a explicar las cosas, la verdad, y que la gente se sienta orgulloso de descubriste América, diste la vuelta al mundo y que nadie te lo robe. Jesús Ángel, Blas de Lezo, otro de tus grandes protagonistas.
Sí, la verdad que sí, la verdad que Blas de Lezo. De hecho, el epílogo del libro está escrito por el marqués de Maravini, que es descendiente primogénito de don Blas de Lezo. Yo creo que el haber descubierto Blas de Lezo, pues ha empezado a situar la historia de España de nuevo en la actualidad, porque a lo largo de nuestra historia, de nuestra vida, hemos visto siempre como, por ejemplo, los piratas ingleses y los grandes galeones ingleses pues avasallaban a los españoles, dejando siempre una imagen pésima. Sacaban al español regordete con una hija guapísima, y el pirata siempre se enamoraba, la hija del español, de él. Asaltaban los barcos como Pedro por su casa, y todo eso yo creo que queda en evidencia con Blas de Lezo, que es totalmente falso. Ahí vemos cómo, por un lado, los ingleses han tratado de ocultar la historia. El rey Jorge dijo que quien hablara de la derrota de Cartagena de Indias pues le iban a matar, pero lamentablemente los españoles también, ¿no? En la Marina no, porque siempre ha habido un barco que se llama Blas de Lezo. Pero Blas de Lezo hizo una gran hazaña típica de los españoles, porque los españoles en situaciones muy difíciles siempre actúan de forma bizarra, contundente, ¿no? Estamos hablando que 195 barcos de guerra y más de 30.000 soldados entre marinos, etcétera, se enfrentan contra 6 barcos y 3.000 hombres aproximadamente. O sea, lo tenían hecho los ingleses. Los ingleses sabían que el Imperio Español estaba dubitativo después de la Guerra de Sucesión, y pensaban que ya era el momento de morder ese hueso, pero se dieron cuenta que ese hueso era demasiado grande para su boca infame, ¿no? Y ahí fue Vernon, que pensaba que ya lo tenía todo hecho después de la toma de Portobelo, que fue un auténtico paseo militar. Creía que Cartagena iba a caer de la misma forma, pero no se daba cuenta que se enfrentaba a un hombre diferente, un hombre hecho de otra pasta. Estos hombres, como dice muy bien Augusto, un hombre de acero, de esos de los que han hecho grandes a España y la han puesto a España en el mundo, y era don Blas de Lezo, que con una inteligencia increíble supo utilizar sus pocos recursos para vencer a la soberbia británica. Y la soberbia, lo único que hizo Blas de Lezo, su gran estrategia, sabía él que tenía que aguantar hasta que llegaran las famosas lluvias. ¿Por qué? Porque la logística inglesa, aparte de que era 195 barcos y era muy grande, sabía que no iba a aguantar también por las enfermedades que iba a producir esas lluvias con la llegada masiva de los mosquitos. Y junto a esa estrategia y al hecho tan increíble como fue la defensa del castillo de Barajas, donde los españoles, 300 españoles, al igual que la famosa película de los 300, hicieron una gesta increíble después de masacrar prácticamente a toda la infantería británica. Luego salieron del castillo a terminar con ellos, 300. Tú imagínate que después de acribillarte vivo salen 300 tíos con machetes por el camino del castillo y empiezan a matar de diestro y siniestro, dirían los ingleses. ¿Qué pasa aquí, no? Fue una gesta increíble, porque además Vernon ya había mandado noticias de que se había tomado Cartagena, y al final fue una auténtica derrota de los británicos, que han ocultado, porque es que las mayores derrotas de los británicos en su historia siempre han sido con los españoles, y como bien ha dicho Antonio Ríos, la mayoría de las guerras entre España e Inglaterra las han ganado los españoles. Por eso ellos hablan de Trafalgar, que fue el fin de España, del Imperio Español. No fue el fin de España Trafalgar, no fue una derrota tan grande Trafalgar como esta, que eso sí fue una auténtica humillación. Perdieron más de 50 barcos los ingleses. Había barcos que no tenían ni siquiera marinería para continuar, pero ocultan esta derrota, ocultan miles de derrotas, como la de la Marqués de las Victorias, ocultan la famosa contraarmada, y ocultan una y 1000 derrotas, y han hecho de Trafalgar como la madre de todas las batallas, para intentar tapar lo que siempre han hecho los españoles con los ingleses, que es darle pal pelo, aunque desgraciadamente la historia diga todo lo contrario, porque a partir del siglo XIX se empieza a crear la historiografía, y en ese momento, para España, que es cuando cae su imperio, pues llega la historiografía francesa e inglesa, que es la predominante en el mundo, y cuenta la historia como le da la gana. Como muy bien ha dicho antes también el maestro, los portugueses, el ministro de Portugal,
no se le cae la cara de vergüenza, no se le caía la cara de vergüenza decir que es una gesta la vuelta al mundo portuguesa, pues esto es igual, no se le cae la cara de vergüenza a los ingleses de intentar ocultar sus grandes desastres con los españoles y encima tratarnos como si fuéramos una potencia menor cuando hemos sido una de las grandes potencias mundiales de la historia. Un apunte de Blas de Lezo que a mí se me ha ocurrido escuchándos. Es verdad que desde el punto de vista histórico, desde la perspectiva de los siglos, Blas de Lezo es un héroe como pocos. Quiero decir, sus logros hablan por él mismo, su biografía y su hoja de servicios son incontestables, incluso en las condiciones más difíciles. Pero desde una perspectiva contemporánea del español de hoy, es que además de ser héroe es un tío revolucionario, porque es que cumplió con su deber. Entonces, claro, cuando tenemos, como bien decía Augusto, un gobierno que no cumple con su deber, que es defender la historia en el caso de la circunnavegación, sino que deja que sea el portugués el que lance el discurso, digamos, institucional, porque el problema de ese acto es que el discurso institucional lo hizo Portugal, un historiador nos prohibió sentirnos orgullosos y la vicepresidenta de nuestro gobierno hizo una improvisación casi flojita y chabacanilla. Ya, pero Jesús, pero yo pienso, ¿y el ministro portugués no tiene un punto de honor, no tiene un poco de vergüenza atribuirse a algo que no le corresponde? Porque vale, podemos tener una ministra que diga qué tal, un historiador que se invente cosas, pero hablamos de un ministro, ¿no tienes un poco de vergüenza, punto de honor, decir, oye, que lo que estás diciendo no es verdad, no te atribuyas algo que no te pertenece? Es que a mí también me sorprenden estas cosas, ¿eh? También me sorprenden, cuidado. Bueno, imagínate que yo me atribuyo que he hecho los cuadros de Augusto. Exactamente lo mismo. Es que es exactamente lo mismo. Quita, esos me los quiero atribuir yo. Están en tu libro. Están en mi libro, pero claro, a mí me ha dicho gente, ¿los has pintado tú? Digo, no, los has pintado Augusto. Es que al final es sentir un poco de vergüenza, no sé. Bordeamos un punto que es a donde yo quería llegar con esto de la responsabilidad y de cumplir el deber. Bordeamos un punto de la responsabilidad que hay con el tema de la historia. Blas de Lezo es la eclosión. Blas de Lezo es el primer tío que en la web de ABC tenía más visitas que Cristiano Ronaldo. Era una cosa de decir, ¿qué está pasando? ¿No? Sí. Bueno, en esa eclosión de gusto por conocer la historia, evidentemente hay una parte ideológica de nuestra sociedad que tiene mucha culpa, y hay que decirlo, que es la izquierda. La izquierda no tendría que haber abandonado el cultivo del conocimiento de la historia, porque evidentemente cuando el tema les interesa, como sea la momia de Franco o como sea la memoria histórica en plan sectario, en el que solo hay víctimas en un lado o son unas más víctimas que las otras, entonces sí, la historia está omnipresente, no paramos de hablar del tema. Pero cuando no puedes teñir con eso, entonces ya directamente la lectura que hacen es que cualquier historia es facha, franquista. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que no se den cuenta de la responsabilidad que tienen? Porque están dividiendo a la sociedad y perdiendo la oportunidad de que gente que les sigue, porque ideológicamente es más cercana, y que probablemente estas historias les van a interesar, estas y las mil y miles que hay que pueden enganchar con ellos. Mira, en el siglo XIX los liberales sufrieron, cuando llegó Fernando VII, la persecución, las ejecuciones y el destierro. Y lo que hicieron fue un ejercicio de patriotismo, disgregador en cierto sentido, pero un ejercicio de patriotismo. Es decir, si me dicen que yo no soy español, ¿qué español soy yo? Bueno, pues a lo mejor no soy el de la Reconquista, pero me gusta el andaluz. A lo mejor no soy el del emperador y del imperio, pero soy el de los comuneros, soy el de las Cortes de Aragón, que ponían límite al poder. Es decir, la historia de España es tan rica que todo el mundo puede beber en ella. Lo que no había sucedido nunca hasta ahora es que desde la izquierda se cree una especie como de alergia y una vitola que colocan a cualquiera que le interese, mira, no, tú eres un facha. Es que esto tampoco... ¿Pero qué se gana yendo contra la historia y contra nuestros grandes hechos? ¿Qué se consigue? Yo es que no acabo de entender qué beneficio hay en quitarle a un español de pie que Blas de Lezo fue un héroe, que los tubos de Filipinas resistieron lo indefendible y que descubrimos América. ¿Qué interés hay, que no acabo de entender, en destruir todo esto? ¿Qué se gana? ¿Qué ganamos? Es que no, alguien me tiene que explicar, un psicólogo, qué se consigue quitándole a los españoles estos hechos. Entonces, yo no acabo de entenderlo. Yo quería hacer un pequeño apunte también sobre Blas de Lezo, porque en la hazaña de Blas de Lezo, que es impresionante, existen dos de los grandes vicios españoles, e hispánicos también,
Uno es la incuria del político, porque Blas de Lezo consiguió esa hazaña a pesar del virrey, que se opuso, que le tuvo en contra, que era el político, y tuvo que enfrentarse al virrey, y el virrey luego fue el que le ocultó. Ese es uno de los grandes vicios. El otro es la ingratitud. La ingratitud española es enorme. Envidia, es decir, envidia, que este señor terrible, haya sido reconocido 250 años casi después de su muerte es algo inaudito, porque este señor tenía que estar en los altares de la historia desde hace mucho tiempo, pero como con Blas de Lezo, con muchos otros absolutamente desconocidos también. Pues para contestar a la pregunta que has hecho, Sí. tengo que recomendarte que leas a Álvarez Junco. Tiene un libro que se llama Mater Dolorosa, que es un estudio de un poco de lo que estaba yo hablando en el siglo XIX, de la identidad de España. Pero al final, lo que viene a decir es que cualquiera que tenga cierta identidad de España presente es un facha. Y que por eso gravita sobre la derecha ese siglo XIX, que se explica mejor, como yo he dicho, que es como dice Jesús Torrecilla, otro buen historiador, que es que se producen dos maneras de ver la historia que terminan en un siglo de guerras civiles, desgraciadamente. Es que acaba usted de tocar un elemento fundamental de la sociedad española de nuestros tiempos. Determinados aspectos hacen que a uno le cataloguen de facha, sin que sepamos muy bien lo que es ser facha, vaya por delante, pero es lamentablemente que uno de esos elementos sea reivindicar nuestro legado histórico, nuestro pasado, nuestra gloria de otros siglos, que existió sin lugar a dudas, y que para cualquier nacional de cualquier otro país es siempre elemento de orgullo, para nosotros es condición sine qua non de ser catalogado de facha. No sé yo. Tú puedes ser español y yo puedo reconocer grandes hechos muy buenos y también cosas malas que hicimos, o sea, pero somos nosotros, son nuestros abuelos. Entonces, yo me cojo lo bueno, pero intento lo malo, pues no hablarlo. Pero ¿por qué tenemos que echar piedras sobre nuestra historia, sobre las cosas buenas? Yo quiero que alguien me explique si es un complejo, si es una manía, si es odio, qué es que hace que un español quiera ir contra sí mismo. Que es mucha ignorancia. Pero ir contra ti mismo. Y algún tipo de complejo que no sé bien cuál es. Lo que sí debemos decir es que la leyenda negra es más falsa que muchas otras cosas, y esos hijos de la Gran Bretaña, que no nos ganasteis en los mares, pretendéis ganarnos con falsas leyendas negras, mal andáis. Pequeña pausa y hablamos justamente de esa falsedad. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas.
En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 91-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km/h necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km/h, 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, tenemos solución a todos tus problemas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda y soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en 15 días. Bueno, la verdad es que los españoles defendemos mal nuestra historia, somos incapaces de defender nuestro legado y, para colmo, hemos permitido que nuestros enemigos alimenten una falsa leyenda negra. Pues sepan ustedes que las últimas investigaciones han desmentido casi todas esas afirmaciones que algunos enarbolan en nuestra contra. Datos científicos han desmitificado la imagen de Felipe II, acusado injustamente de asesinar a su propio hijo. Han revisado a la baja la represión del duque de Alba en los Países Bajos, que el príncipe de Orange exageró de manera bárbara para justificar su sublevación contra el Imperio español. Han reducido el número de víctimas de la Inquisición y han explicado en parte el desplome demográfico de la población indígena americana por las enfermedades y el traumatismo de la conquista. En un estudio actual sobre la despoblación de Nuevo México, investigadores de Harvard sostienen que tuvo lugar un siglo después de la llegada de los españoles y que fue esencialmente fruto de epidemias. Ya va siendo hora de que defendamos lo nuestro y no echemos mentiras aquí en la historia que son generalmente absolutamente interesadas. Lo malo de todo ello es que en ocasiones son algunos de los nuestros los que se convierten en grandes traidores de nuestra historia. En el capítulo 3 de este libro encontramos Bartolomé de las Casas, el charlatán paranoico que creó la leyenda negra antiespañola. Jesús Ángel, parece mentira que tenga que ser un propio español uno de los que alimente esa leyenda negra urdida por la pérfida Albión, pero que tanto interesó a algunos por cuestiones espurias e interesadas. Exactamente, la verdad que fue un español el que da la base para la falsa leyenda negra. Estamos viendo, por ejemplo, que en ese momento España era incontestable en el campo de batalla y para eso crearon la mayor campaña de desprestigio que jamás ha asistido en ningún país. Y que desgraciadamente, por eso de actualidad, la leyenda negra ha llegado hasta nuestros tiempos. Lo hemos visto con el señor López Obrador, pues pidiendo perdón, pidiendo que los españoles pidieran perdón por crear México. O sea, es un absurdo total, porque si los españoles no llegan a Nueva España, no hubiera existido. Pero sí, fue un español, y es Bartolomé de las Casas, que algunos le consideran casi pues un
un mesías, cuando verdaderamente fue un traidor a la patria y un charlatán paranoico que sacó todo de quicio. Él mentía cada vez que hablaba. Él, para que la gente entienda lo que decía, por ejemplo, dijo que había estado en Argentina, en Río de la Plata, cuando no había estado, en Perú, cuando tampoco había estado, dio cifras de que había más o menos 100 millones de habitantes en Hispanoamérica, cuando llegaron los españoles, cuando no llegan, los estudios dicen que no había más de 13 millones de habitantes, y hacía de la particularidad la generalidad. Pongamos un ejemplo, imaginemos que cogemos aquí en Madrid y empezamos a apuntar todos los delitos que se han cometido durante 30 años, ¿vale? Seguramente que saldrían aquí cajas y cajas de delitos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Eso lo extrapoló. ¿Qué quiere decir? Lo que pasó durante 30 años lo extrapoló como si pasara constantemente, por ejemplo, en Nueva España. Bartolomé de las Casas hizo lo siguiente. Imaginemos que aquí en Madrid hay violadores, hay asesinos. Pues en sus libros decía que todos los españoles eran violadores y asesinos. Y ponía a España pues en un membrete diciendo incluso que eran tigres sedientos de sangre, ¿no? Y que sin embargo los indios, que eran caníbales y hacían sacrificios humanos, eran prácticamente hermanitas de la caridad. Bartolomé de las Casas, que le tienen prácticamente como un ejemplo a seguir, fue el que introdujo la esclavitud de los negros en Hispanoamérica. Y que sin embargo de pequeños en el colegio nos enseñaban que era el fraile que quería cuidar a los pobrecitos que estaban siendo esclavizados por otros. Exactamente. Y además es más, Bartolomé de las Casas justificaba los sacrificios humanos, porque él decía que el ser humano tiene que dar lo mejor de sí mismo a Dios, y que lo mejor de sí mismo es la vida. O sea, estamos hablando de un hombre siniestro que la historia casi la ha puesto casi como un mesías que ayudaba a todo el mundo, como el gran protector de los indios. Él deformó la realidad, la retorció la realidad, sobre todo para influir en la corona y ir subiendo. De hecho, él fue encomendero, ¿vale? Él participó en la conquista de la española. ¿Y qué es lo que le sucede para hacer ese cambio tan radical? Bueno, el famoso discurso de Montesinos, que sí pudo haber en un momento determinado, los primeros 20 años cuando llegan los españoles, no hay un tipo, es casi un poco el salvaje oeste, pero no en los términos que él habla. Primero habla de un genocidio de 15 millones de personas, luego de 24 millones de personas. O sea, no hubo ningún genocidio en Hispanoamérica. En Hispanoamérica hubo un choque microbiano entre europeos y americanos que produjo una gran mortandad. Y estamos hablando que solo el 1% de las muertes se produjeron por guerras o por trabajos forzados. El resto de las muertes fue por enfermedades. Y además los españoles hicieron leyes de protección, como hemos dicho antes, a los indígenas. Es algo único. Lo que hizo España en Hispanoamérica es algo único. Y Bartolomé de las Casas, en un libelo mentiroso y falso, pues dejó, yo creo que la gran obra que ha aportado España a la humanidad, que fue la evangelización, conquista y civilización de América, la dejó como si fuera una piltrafa. Con ese mestizaje, además, que no Hombre, hicieron otros. El mestizaje. Pero claro, Jesús, en tus libros pones de manifiesto esas cosas. Ahora los historiadores están empezando a defenderlo. Pero Jesús, es que parece mentira como hemos sido incapaces los españoles de sacudirnos el San Benito de la leyenda negra. Nos la hemos creído nosotros mismos, la hemos asumido y, como te digo, incluso de pequeños en el colegio estudiábamos en esos términos. Bueno, esto tiene raíces en el siglo XIX, en el desastre del 98, en un pesimismo que ha estado gravitando sobre la conciencia de nuestro pasado, que no ha tenido grandes valedores. A mí siempre me gusta pensar que, a pesar de todo, es verdad que tenemos muy mala suerte que el epítome de nuestra preocupación, digamos, positiva por los habitantes de América originales, se la haya llevado Bartolomé de las Casas, cuando podríamos hablar, pues hombre, de las leyes de Burgos, de los debates en Salamanca, o más tardíamente de Jorge Juan, que escribe una obra contando al rey, con pelos y señales, las injusticias que se cometen, que no son pocas, porque antes lo hemos comentado, no podemos ir a una leyenda rosa. La conquista no se hizo solo predicando, se hizo con armas y se aprovecharon, es verdad, batallas entre distintos
pobladores, como hizo Cortés, que juntó a con 500 hombres y juntó a todas las tribus que estaban en contra de los aztecas para tomar el imperio de los aztecas, que era el más poderoso y el más opresor. Cuando llegamos a Perú también había una batalla entre los incas, y eso, digamos que no dejan de ser hechos sangrientos, pero lo que no hubo nunca fue una política de genocidio, y eso es lo que no hemos sabido dejar claro. Hubo muchas, el invento de la encomienda probablemente es un invento del demonio y produjo enormes abusos. Es verdad que muchos encomenderos preferían tener indios que esclavos, porque del esclavo por ley tenían que ocuparse de su manutención y de su salud, mientras que del indio no, y eso llevó a muchísimas injusticias. Por supuesto, no se trata de lavar la leyenda negra, se trata de estudiar los hechos y de llegar a algunas conclusiones. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho. Otro de los grandes objetivos de la leyenda negra siempre fue Pizarro. Pizarro, como todos recordamos, se casó con una princesa inca, la Quispe Sisa. Pero esta mujer lo que le pasó es que se enamoró de uno de los hombres de Pizarro, que además, por lo visto, era bellísimo el tío. Y Pizarro, pues como le había pasado casi a los griegos, ¿no?, al pueblo de Menelao, cuando Helena se fue con el de Troya, ¿no?, y provocó una guerra de 10 años que nunca olvidaremos y que está muy bien contada en Homero. Pues lo que hizo Pizarro fue comprender que esa princesa se había enamorado. Le dijo, oye, déjame que voy a educar a los hijos, pero te voy a dar una hacienda para que vayas con este chico y te cases, y yo me casaré con otra princesa inca, que hay bastantes, y ya está, no hay, porque había una política de matrimonios. Pero quiero decir que la persona probablemente que ha pasado con mayor crueldad a la historia es una persona que ante una situación excepcional tuvo un comportamiento excepcional. Tampoco eso se ha contado mucho. Quiero decir, es verdad que el problema que tenemos los españoles es que lo que decimos malo de España, tenemos mucha afición a criticarnos y a decir, ya está, ¿no? Somos muy viscerales para eso y para muchas otras cosas. Pero lo cierto es que le damos mucha credibilidad a lo que nos denigra y no le damos tanta credibilidad a lo que nos pone, digamos, un poco mejor. Y eso tendríamos que hacérnoslo mirar. Y una buena manera de hacérnoslo mirar es mirarlo reflejado en el espejo de los hechos históricos. Hombre, y también que tengan que venir investigadores de Harvard a darnos la razón en algunos aspectos. Pero esto ha ocurrido... Es siempre saludable, sí, sí, porque parecería mentira que nosotros lo defendiéramos y dirían, claro, ¿qué van a decir ustedes, los propios españoles? Recibimos algo de ayuda en alguna ocasión. Es, ¿no?, una cosa que suele ocurrir, el hispanismo, que está ya en declive, porque es verdad que la historiografía española e hispánica tiene mucha importancia. Ha sido un filtro, bueno, de por lo menos de estas rencillas, porque es verdad que aquí ha habido, igual que hay dos Españas, hay dos historiografías, y eso es muy lamentable. Pero es verdad que las otras voces desde fuera han ayudado y algunas siguen ayudando. En este caso es verdad que está ocurriendo también en universidades americanas, aunque son historiadores que proceden de Ecuador o de países hispánicos. Se está reivindicando el origen de España, que eso es a mí me parece como el último peldaño. El origen español del camino del progreso que llevó a la era de la Ilustración. Y eso ocurre con la navegación y la exploración en Sevilla, en la Casa de la Contratación, donde se contrata al mejor en cosmografía, en instrumentos, en lo que hiciera falta, porque lo que importaba era como el MIT de Boston. Aquí lo que importaba era que estuvieran los mejores innovando y mejorando las rutas, los instrumentos. Y eso lo han bautizado como el Spanish Turn, la vuelta, el recodo español, digamos, en el que la historia se acelera. Pero es verdad lo que dices, que siempre necesitamos cierta ratificación de voces extranjeras. Que aunque llegue tarde, pero que llegue, ¿no? Borja. Sí, efectivamente lo que ha dicho Jesús es muy cierto. En la historia de España lo que se olvida es lo bueno y lo que se resalta es lo malo, aunque sea inventado. Porque realmente los grandes referentes de la conquista española son Hernán Cortés y Francisco Pizarro, pero estos no fueron crueles conquistadores, sino que en realidad fueron liberadores de pueblos oprimidos, oprimidísimos. Por eso Cortés, cuando avanza por México, se le unen, por ejemplo, los tlaxcaltecas, a cuyos súbditos, los aztecas, que eran los que dominaban, le robaban todos los años 20.000 personas para matarlos en el altar de los sacrificios. Y cuando Pizarro avanza, y esto tampoco se ha contado, cuando avanza por los Andes, se le van uniendo
pueblos que le prometen su ayuda, porque la tiranía, la opresión de los incas sobre los pueblos circundantes es impresionante. Pero claro, ¿por qué la leyenda negra se ha mantenido durante 500 años? Pues porque ha habido intereses en mantenerla. Ha habido tres tipos de intereses. El combustible inicial, la espita, fue la obra de Bartolomé de las Casas, que efectivamente, por defender a los indios, nada menos que, como ha dicho antes Jesús Ángel, provocó la esclavitud africana, 40 millones de personas, porque dijo que para proteger a sus queridos nativos había que traer africanos para que trabajaran. Pero es que ha habido intereses de tres tipos: políticos, para quitar a España de la zona, del continente americano; motivos económicos, porque Inglaterra y Holanda lo que querían era apropiarse del botín de América, que solo lo veían como un botín; y motivos religiosos, por supuesto, porque no se perdonó a España la expansión, el freno al protestantismo y la expansión de la religión católica. Entonces, estos tres motivos han sido los que han sustentado la leyenda negra durante 500 años. Y esa leyenda negra ha servido no solamente para socavar el prestigio español, sino para dividir al mundo hispano. Porque claro, los hispanos del otro lado del Atlántico, ¿cómo van a querer unirse a una madre patria con tan negros antecedentes, ¿no? Y entonces ha sido un arma arrojadiza que ha impedido la creación de la verdadera comunidad hispánica que existiría si no fuera por la leyenda negra. No, la verdad que es que estamos hablando también de Bartolomé de las Casas, que fue el padre de la leyenda negra, que los ingleses y los holandeses hicieron su guerra de propaganda por medio de la leyenda negra, pero no estamos viendo, por ejemplo, que es que en nuestras escuelas están enseñando la leyenda negra. Es que es lamentable. O sea, tú ves un libro, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, un libro de historia, y te empieza a hablar de lo que fue la conquista, evangelización y civilización de América, te pone un poquito de Pizarro, un poquito de Cortés, y luego en en las dos páginas que hablan de la conquista, pidiendo perdón por haber conquistado América. O sea, no hace falta que el señor Obrador... Ahora que venga López Obrador a decir la barbaridad que dijo el otro día, a exigir al rey de España que nuestro país pida perdón por los desmanes cometidos en esa conquista y colonización. Pues ya lo hacen los libros de la Comunidad de Madrid, en este caso, imagínate la Comunidad de Madrid, imagínate el resto de libros. Porque es que el gran problema que tenemos 17 sistemas educativos en España, que no hay una historia común, que además hay regiones de España que se estudia el odio a España. O sea, ¿cómo no va a haber leyenda negra? O como ha dicho antes Augusto, cada vez que se hace una película aquí en España, en vez de poner a los últimos de Filipinas como héroes que fueron, como ejemplo a seguir, los ponen prácticamente como unos desalmados colonialistas que pintaban allí. Es que estamos hablando de cosas muy concretas que están pasando ahora, o como ha dicho Jesús, con lo que ha sucedido con lo de Magallanes y Elcano. Es que lo estamos viviendo ahora, es que nosotros estamos sosteniendo la leyenda negra, primero desde las instituciones españolas, desde los medios de comunicación, y es que esto, lo que se pretende, es dejar a una España sin identidad. Que no sepamos de dónde venimos, para no saber a dónde vamos. Porque una España, un país que olvida su pasado, es un país sin presente y sin futuro. Es evidente lo que se están haciendo. Y esto todo es un proceso de ingeniería social que se está haciendo a marchas forzadas para destruir un país. Y como dijo el otro día Sánchez Iceta, le dijeron a Torra, no te preocupes, que te vamos a dar la independencia, pero déjanos 10 años más para quitar el sentimiento de españolidad en el conjunto de España. Déjanos 10 años que con este tratamiento de limpieza cultural e ideológica lo vamos a lograr. Es la sorpresa, pero sin embargo España, a pesar de ese proceso durante 40 años de destrucción de la identidad nacional, se han quedado sorprendidos, porque lo hemos visto en Cataluña, cómo la gente se ha hecho a la calle y ha dicho no, porque la España verdadera todavía resiste al asalto de estos miserables. Creo que la historia es la asignatura pendiente de la transición. Igual que se ha dicho mucho que la educación es el tema político que fracasó, digamos, después de los acuerdos, más en concreto la historia es la asignatura pendiente, porque fuimos capaces en ese momento de pactar una convivencia en la que cabíamos todos, pero no fuimos capaces de pactar un relato que trajera los símbolos entre los cuales nos podemos sentir todos unidos. Sí, pero Jesús, eso podría tener lógica de nuestra historia reciente. Una guerra civil, claro,
que enfrentó a esas dos Españas, de la que en el 77 pasamos página, pero alguien ha querido hurgar en las cunetas, abriendo heridas y zanjas. ¿Quién ha abierto la puerta? Y que vuelve a enfrentar a la gente. Sí. Pero de la historia de hace 5 siglos, de la que somos fruto y herederos, que entrar en esas componendas no me entra en la cabeza. Pues es porque la guerra civil es la gran interferencia. Y volvemos a lo mismo, retrotraernos a 5 siglos atrás es para que nos llamen fachas ahora, en el siglo XXI, no tiene ningún sentido. Tiene bastante lógica. Durante el franquismo pues se saltó mucho estas hazañas. Sí. O sea, Agustín Aragón, los tumultos de Filipinas, cuadros alegóricos, Cristóbal Colón, yo las llegué a ver, pequeñito, en blanco y negro, muy buenas, pero siempre era el mensaje de un régimen. Y eso marcó a una generación. O sea, la historia es franquista. O sea, muy lejos de aceptar la realidad de que no es verdad. Pero bueno, ese componente quizás... Pues Augusto, lástima de izquierda que se ha dejado expropiar claro, esa historia que entonces, es de todos. Podían haber marcado un tiempo, pero es que lo que no entiendo es la izquierda por qué no se expropia también esa parte de la historia nuestra. Pues que la propia izquierda ha renunciado, por ejemplo, a los símbolos nacionales. Ahí no se los arrebató la derecha. Ahí ha sido la propia izquierda la que ha renunciado a la bandera y al himno, por ejemplo. Sí, ¿no? Al sentimiento patriótico nacional. Es que no sé por qué, porque al revés, tendría que ser ellos los que más abanderaran la bandera española, porque es la bandera del pueblo. De la gente, del más humilde al último español, es su bandera. Lo que nos representa a todos. A lo que representa a todos, lo que nos unifica a todos. Entonces, yo no lo acabo de entender. El mundo está al revés. La izquierda, no, la verdad que todo este proceso surge cuando en el siglo XIX se pierde las últimas provincias de ultramar y empieza la famosa generación del 98, una crítica brutal, y empieza a buscar las causas de que ha sucedido eso, no en ellos, que son los responsables, sino en el pasado. La culpa no es mía, sino lo que ha pasado en el pasado. No, sí. En el pasado se conquistó ese imperio y se hizo esa gran gesta. Luego estos de la generación del 99, que hicieron un ataque brutal a nuestra historia, pues todo eso fue aprovechado por los nacionalismos y el marxismo. Los nacionalismos para decir, joder, si este país es tan malo, nosotros no queremos pertenecer, y ahí buscaron una justificación. Y luego el marxismo, porque el marxismo lo que pretendía era la revolución. Pretendía decir que hay que destruir todo el pasado es malísimo, y a partir de ahora viene lo bueno, que somos nosotros, el marxismo revolucionario y bolchevique. Cuando se produce la guerra civil, ya está enfrentado a esos dos conceptos. El concepto, digamos, de la izquierda, que quiere destruir nuestra cultura, nuestra tradición y nuestro pasado, para construir otra cosa diferente que no sea España, y todo eso, no Franco, porque al final Franco, si tú ves a Franco, en la época de Franco se le puso una estatua a un genocida como Simón Bolívar, un traidor a España, y cuando Franco tampoco se enseñó quién era Blas de Lezo ni las grandes glorias en verdad. Sí es verdad que había una exaltación más de los hechos heroicos, pero verdaderamente tampoco se hizo una labor de enseñar a la gente la historia de España. No se hizo cine, no se hizo. Sí, se exaltaron las glorias imperiales, pero un poco claro, genéricamente. Franco tenía una predilección que yo creo que es el pecado. El pecado... No, pero déjame un segundito que termino. Termina. En donde cuando llega la transición, volvemos a lo mismo. La izquierda quiere decir que todo lo que se ha hecho antes de España, toda la historia de España no vale para nada. ¿Para qué? Para poder manipular, porque es un concepto de ellos. Eso lo hicieron también en Cuba. En Cuba, el pasado cubano era un desastre. Ahora venimos nosotros y vamos a marcar una historia, y mira lo que trajeron. Y eso es lo que pretenden, que la gente se desvincule del sentimiento del pasado, de la gloria, de que sepamos quién somos, para poder hacer esa ingeniería social y presentarnos, pues ahora como, por ejemplo, en vez de celebrar el 5º centenario de Hernán Cortés o de Magallanes y Elcano, pues estar hablando de los 80 años del exilio. ¿Por qué? Porque con eso se utiliza la historia como ellos quieren, para atacar al contrario, y no se habla de la historia en común y de la gesta en común y lo que hemos hecho durante 500 años. Yo creo que la gran diferencia, y esto, yo lo veo clarísimo, no sé si lo veréis igual, es que el problema es que la izquierda está replicando lo que hizo Franco, porque lo que hizo Franco, y ya estaba, como tú dices, un poco madura el tema a lo largo del siglo XIX, fue elegir un trozo de la historia de España que le gustaba más. Franco en sus cartas expresa que él se ve con los reyes católicos,
que era, él lo llamaba una monarquía totalitaria, que totalitaria es la palabra de los años 30, y que, como mucho, hasta Felipe II. Y a partir de ahí vinieron unos reyes ya, los Austrias y los Borbones, que fue todo ir perdiendo, y esa parte de historia ya no le interesa. Al final, lo que hacen unos y otros es lo mismo, es qué parte de la historia me gusta, qué parte de la historia voy a quitar. Lo que tenemos nosotros que hacer, si realmente amamos la historia y queremos algún día evolucionar por encima de este problema, perdona un segundito, es concebir la historia como una totalidad. Es decir, tenemos que abrazar nuestra historia en todo, en lo bueno y en lo malo, en lo que nos gusta más y en lo que nos gusta menos, en lo que es para tener orgullo y en lo que es para más bien... Pero la verdad. Pero la verdad, posible pero que la fuera, verdad, con la fuera complejidad. La verdad. Nuestro deber es transmitir que es una historia compleja, que no vale dos dibujos. Sí, tienes toda la razón del mundo, Ese pero es el Franco no utilizó la historia para dividir a los españoles. No. Como estos. Franco Bueno, no lo utilizó. hizo su dibujo. Bueno, yo creo que pero no vio las heridas. Como están viendo. Ya inventó George Orwell eso del Ministerio de la Historia, que cambiaba la historia en función de los intereses de cada momento. Sí, sí. Y eso es algo que en un día como hoy, desde Los Intocables, en Distrito Televisión, hemos querido combatir. Porque nosotros sí queremos rehabilitar la historia. Y hemos querido hacerlo desde la divulgación. Borja Cardelús, muchas gracias por habernos acompañado desde la Fundación Civilización Hispánica. Encantado. Lo hemos querido hacer también desde el periodismo. Así que Jesús García Calero, jefe de Cultura de ABC, gracias por haber estado con nosotros. Por supuesto, desde la historiografía, la historia, los libros, Jesús Ángel Rojo, autor de estas magníficas obras, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti y gracias por hacer un programa con estos patas negras de la historia, ¿no? Y gracias, sobre todo, al mejor maestro de historia que al menos yo he tenido en los últimos años, que a través de sus pinturas es capaz de emocionarnos, de demostrarnos la grandeza de ser español y de enseñarnos historia. Augusto Ferrer Dalmau, pintor de batallas, gran maestro y profesor de historia, le queremos rendir homenaje con una pequeña muestra de su obra.
En fin, nuestro pequeño homenaje a la obra del maestro Ferran Dalmau. Muchas gracias, por todo lo que nos ha otorgado. Es maestro de historia y en muchos casos nuestra historia forma parte de nuestros militares. Hoy hemos repasado algunos y en el momento de despedirnos, en un día como hoy, también queremos rendir homenaje a nuestras Fuerzas Armadas. Así que con el siguiente vídeo nos despedimos. Que disfruten ustedes. Nos volvemos a encontrar en una nueva edición de Los Intocables.